En los estadios ha traído esta propuesta que podría tener implicaciones penales para aquellas personas que inciten a la violencia a través de las redes sociales, según lo que informa el ministro de Gobernación, Mauricio López Villar. Para comenzar con el análisis, le doy las buenas noches, la bienvenida y la palabra al licenciado Cristian Castillo. Juan Carlos, muy buenas noches. Filip, un saludo a todos los que nos siguen en los diferentes medios, siempre invitados a poder participar de este espacio de debate. Yo quisiera iniciar de pronto haciendo un par de reflexiones respecto de la cultura de legalidad guatemalteca. Estamos nuevamente enfrentando un caso fortuito que pretende ser evitado a futuro por medio de una ley. Y la cultura de legalidad guatemalteca nos remite precisamente a que todo en este país lo queremos resolver con la ley. Y queremos crear una ley para cada caso. Y eso nos lleva entonces a generar leyes totalmente fortuitas, totalmente casuísticas, que al final lo que hacen es contribuir a la sobrelegislación que tiene el sistema jurídico guatemalteco, que al final, cuando ya la norma existe, no llega a tener positividad porque la misma gente no la observa y el mismo Estado no tiene la capacidad de perseguir las conductas criminales que pueden estar reguladas o controladas por la ley. Desde esa perspectiva, aquí la pregunta es, nuevamente nos enfrentamos en este caso a una norma que va a ser una más de esas más de 60,000 normas que están engrosando los anaqueles del organismo judicial y que obviamente no tiene el Estado la capacidad de perseguir, eso por un lado. Y por otro lado, el riesgo que hay de perder la libertad de expresión que se da a través de las redes sociales. Y esto ya ha sucedido en otras partes del mundo. De hecho, el caso en Turquía y en Grecia, cuando inician los movimientos de indignados en contra de los gobiernos, la primera acción por la cual empiezan a romper o a querer romper el lazo social que estaba rechazando las acciones impositivas de los gobiernos fue precisamente evitar el acceso a las redes. Igualmente lo vimos en Venezuela. Venezuela cierra la posibilidad de libre acceso a la información de los medios de comunicación y son las redes sociales las que se van a convertir en el canal para poder dar a conocer tanto a los venezolanos como al resto del mundo los atropellos que se estaban dando desde el régimen. Me parece que limitar la libertad que se tiene en las redes es un mal indicio de querer controlar la esfera privada del individuo, que es precisamente la que se expresa a través de estos mecanismos de proyección social y que se han convertido no solamente en un mecanismo privado que responde a parámetros de entretenimiento, sino también se está convirtiendo en una herramienta de participación ciudadana, como lo es este espacio concreto, en donde se pueden debatir los temas de fondo de este país. Y por supuesto, es censura, violencia en las redes, nos dice Josué. Lo escucho, Cristian. Me parece que uno de los tweets llama poderosamente a la reflexión en torno al tipo de legislación que se está promulgando en este momento. Hemos visto, con esta sería la tercera ley al hilo que criminaliza al ciudadano guatemalteco. Vimos, por ejemplo, la ley contra túmulos, que tenía un artículo en particular que cualquier obstáculo al libre tránsito de vehículos en el país podía ser intervenido por la ley y podía llevarse inclusive a juicio. Ahora vemos la ley de telecomunicaciones, que quien se opone a la instalación de una antena puede ser llevado a la cárcel de 2 a 6 años. Esta sería prácticamente la tercera norma que estaría criminalizando a la acción colectiva, a la acción social. Debemos de tener en cuenta que lo que planteaba Filip de la apología del delito debe ser obviamente sancionado y castigado, pero en el caso de las redes sociales, y ya también Azaro lo planteaba, el mismo Estado no tiene la capacidad para lograr determinar qué incita a la violencia en las redes y si se puede dar seguimiento objetivo, porque lo que hemos visto... Lo que va a haber es un seguimiento selectivo. Ese es el problema. Precisamente ese es el problema, Juan Carlos, porque lo que sí hay son oficinitas que tienen la capacidad de ya estar dándole seguimiento a espacios como el nuestro. Saludos. Y a otros. Saludos a todos los que nos siguen. Del piso 13. Pero también, digamos, dándole seguimiento a este tipo de incitaciones. Pero esos son seguimientos selectivos. Y el problema es caer dentro de esa selectividad, porque entonces lo que se va a hacer es aplicar una sanción de manera discrecional y criminalizar a un enemigo imaginario que posiblemente no esté respondiendo a esa apología del delito. Si vamos al artículo 395 del Código Penal... Lo escucho, Cristian Castillo. Me parece que esto debe relacionarse con la inversión del Estado en prevención.
uno de los aciertos que ha tenido el Ministerio de Gobernación ha sido precisamente crear el Viceministerio de Prevención del Delito. Sin embargo, igualmente sumamos una contradicción a lo que se ha venido planteando, porque por un lado el Ministerio está tratando de apoyar y apostarle a la prevención, y por otro lado se está buscando criminalizar a la juventud. Hay una contradicción real en la ejecución presupuestal. Lo que hemos visto es que este gobierno ha dejado de lado la inversión social, y precisamente la inversión en los jóvenes ha sido uno de los rubros más bajos de este gobierno. Se han ido cerrando inclusive proyectos como el tema de escuelas seguras, que en alguna medida ofrecían una alternativa por la vía del deporte y la cultura para evitar precisamente este tipo de expresiones violentas, o que los jóvenes se conviertan en presas fáciles de estructuras criminales, ya sea de maras o de narcotráfico o de otra estructura criminal que busque mediatizarlos o instrumentalizarlos para los delitos. El tema es, queremos crear una ley en lugar de invertir en la prevención, teniendo todas las herramientas para la prevención y no teniendo ni los recursos, ni las capacidades técnicas, ni logísticas, ni tecnológicas para poder hacer este tipo de persecución más virtual. En ese sentido, me parece que es importante llamar a la reflexión nuevamente a las autoridades sobre la necesidad de apostarle a la prevención del delito y hacer una inversión capaz de poder fortalecer los espacios en los cuales haya distracción, haya distensión y obviamente haya un espacio para interacción entre jóvenes, pero que estén alejados de las acciones violentas. Agradecemos, escucho, en su debate de final, 10:55, licenciado. Yo quisiera retomar un planteamiento que me hace el licenciado Parada, a quien le mando un caluroso saludo, que tiene que ver mucho con lo que está planteando Philippe. Él nos recuerda que los dirigentes de los clubes de fútbol saben quiénes dirigen y planifican las acciones de las barras y sus líderes. Al final, estos liderazgos de las barras bravas se convierten en un souvenir que altera las emociones y que busca generar identidad en torno a los partidos. Y se han ido convirtiendo en parte de ese negocio alrededor del fútbol, pero que está saliéndose del control por la vía de la violencia. Mientras sigamos negociando en el país con los contextos sociales, con las necesidades sociales y en este caso con la violencia, vamos a seguir teniendo estas expresiones que no se resuelven con la ley, que no se resuelven con criminalizar a los seguidores de las barras bravas, sino que hay que ir generando una contracultura que evite que la confrontación llegue a cobrar la vida. Es absurdo que en este país, que mueren más de 17 personas de manera violenta en el día, una persona tenga que morir por seguir una camisola o estar vinculado al seguimiento de un equipo de fútbol. Entramos a nuestra